Go crazy, berserker. Bienvenidos una vez más a este podcast espectacular. Hoy regresamos a nuestra casa, La Habichuela Guisá, con otro episodio para los fans de la radio, para los fans de los medios. Yo soy DJ Sergio, me consigues en todas las redes sociales como DJ Sergio PR, pero también hay que agradecerle, como ya dije, a La Habichuela Guisá, que también están en las redes como @lahabichuelaguaynabo, @lahabichuelaguaynabo. Aquí se come brutal, ya nosotros comimos. Si estás escuchando el podcast, en breve vas a conocer a quién tengo hoy aquí en La Habichuela Guisá, pero si tú no eres así como que muy fan de las redes y prefieres llamar, pues ya puedes hacerlo. Llamando al 787-789-1209. 789-1209 es el número de La Habichuela Guisá en Guaynabo. Esto es cerquita de la Martínez Nadal. Te bajas rapidito cerca de Plaza Guaynabo. En un minuto ya estás aquí en La Habichuela Guisá. Comida criolla. Aquí hay mofongo, aquí hay pollo, aquí hay pechuga con salsa de setas, aquí hay amarillo, aquí hay yuca al mojo. Hay de todo aquí en La Habichuela Guisá. Ya lo sabes, 789-1209. Y hoy tengo el placer, tengo el honor de tener, que estoy medio asustado, porque me acompaña el gran locutor, presentador, productor, profesor, Nahel Torres. ¿Cómo estás? Saludos, Sergio. Gracias por esta oportunidad y gracias por permitirme comunicarme a través de tu plataforma a toda la gente que te sigue. De verdad que para mí es un privilegio y un placer. Gracias por aceptar, ¿verdad?, la invitación de venir hasta acá, hasta La Habichuela Guisá, que los que siguen el podcast desde hace algunos meses habrán visto que en mayo estuvimos en el Puerto Rico Radio Show y ahí logré invadir el espacio de Nahel Torres y pudimos grabar 5 minutitos. Eso es así, aquella vez. 5 minutitos allá en Dorado y quedamos en que tenías que venir para acá. Eso es así, y aquí estamos. Y aquí estamos para conocer la historia de quién es, qué ha hecho, qué está haciendo y qué va a hacer Nahel Torres. Nahel, como toda entrevista, y yo no me considero entrevistador, pero cuando nos conocimos en el salón de clase, que yo creo que es para que tengan contexto, nos conocimos en la Universidad del Sagrado Corazón. Eso es así. Yo diría que hasta por accidente, pero yo no creo en las casualidades. Eso es así. Y cuando tú te presentaste, me acuerdo que hiciste el comentario de cuando la gente me pregunta qué yo he hecho, dónde yo he trabajado, pensarán que a mí me han votado de todas estas emisoras. Eso es así. Nahel, ¿dónde comienza tu carrera como locutor o como comunicador? Mira, yo llevo ya 30 y pico de años, digo 30 y pico porque ya no cuento los picos por ahí para abajo del tiempo que llevo haciendo radio, pero empecé justamente como en el 1986. De las cosas impresionantes de la vida es que nunca imaginé que la profesión de la radio, de ser un comunicador, de ser un locutor, un presentador de televisión y eventualmente terminar siendo profesor en la universidad, en aquel momento, 1986, jamás lo imaginé. Si me hubieses preguntado en aquel momento, nunca eran mis planes, nunca estaba dentro de lo que yo estaba pensando. Estudiaba en aquel momento en la universidad y vi la radio como un trabajo de tarea parcial, haciendo algo que me gustaba, porque ya cuando decido o logro entrar a la radio, nosotros, mi hermano y yo, llevábamos un tiempo de DJs tocando y hacíamos alguno que otro party o practicábamos mucho en mi casa y toda la cuestión, y nunca imaginé estar en la radio. Cuando surge aquella oportunidad, surge en una emisora local en Ponce, que yo no creo que existe. Bueno, si existe, es una de las cadenas de acá de las emisoras de San Juan. Entro a hacer un turno en la mañana, 6 a 10 de la mañana. Me relevaba, que cuando en el radio show estuvimos compartiendo, lo revivimos un poco, me relevaba Nelson Bermejo. Era el que me relevaba en aquel turno, un sábado. Y lo tomé así como básicamente un pasatiempo, hacer radio. Te soy bien honesto, cuando me logré escuchar en las grabaciones, los primeros turnos que yo hacía, no me gustaba lo que hacía al aire. Sí.
pero como todo, con el tiempo se fue perfeccionando la técnica. Después de allí pasé al año siguiente o 6 meses después, voy entonces a Radiosar, que actualmente es la cadena de Fidelity 95.7 en Ponce, y allí estuve un año. Hay algo que nunca se ha documentado, lo corroboré y siempre me lo confirmó un gran amigo de nosotros que ya no está físicamente con nosotros, Billy, en un momento dado, y nunca ha aparecido en ningún libro. Yo creo que es la primera vez que se graba y va a aparecer en alguna grabación per se, que yo tenga conocimiento, y hasta el momento en que Billy me lo confirma, yo fui o he sido el único locutor en Ponce que trabajó en 2 emisoras competencias. Wow. ¿Por qué razón? Porque yo hacía Radiosar cuando pasó de la emisora donde empecé, que te dije que se llamaba Coqui FM 93, paso a Radiosar, y estando en Radiosar surge en Ponce la cadena de lo que es Sal Soul ahora, que es Río 101. Y entonces el dueño en aquel entonces de la emisora, cuando estaba comenzando, José Juan, que también pasó a mejor vida, me llama un día, un turno en la emisora donde yo estaba, y me dice, yo me quiero reunir contigo. Y me reuní con él y él me dijo, yo estoy empezando este emisor y quiero a ver si tú te unes a mi equipo. Y yo digo, pero yo estoy acá. Y me dijo, no, conmigo yo no tengo ningún problema. Y logré como por un espacio de 3 meses hacer ambas emisoras a la misma vez. Y en ese momento, ¿cómo se veía de afuera? ¿O cómo la gente, las otras personas que trabajan en los medios, cómo veían eso de que tú trabajaras en 2 emisoras a la misma vez y siendo competencia en el mismo mercado? Pues mira, lo gracioso detrás de todo esto era eso mismo. Nunca, cuando aceptó la segunda oportunidad en aquella emisora, nunca se lo consulté a quien era mi jefe en la emisora donde estaba, que era Radiosar, el gran Guillo Droin. Entonces nunca se lo consulté hasta que le llegó al oído por alguien que yo estaba trabajando en la otra emisora. Y nunca se me olvida, él me llama a una reunión un día, me dice, me quiero reunir contigo. Yo, ¿todos saben? Sí, nos reunimos. Y ya tú sabías, ¿te imaginabas? No duda, no tenía ni idea, porque para mí yo no, lo que estaba haciendo no estaba mal. Claro. Para mí yo era un rookie, estoy empezando, pues a mí me gusta la radio y trabajo en esto. Todo y me es ofrecieron experiencia. trabajo aquí, me ofrecieron trabajo allá. Y entonces, cuando él me reúne, me dice, ¿es cierto que estás trabajando en Río 101? Y yo le digo, sí, Guillo, estoy haciendo unos turnos allá en los momentos en que no tengo turnos acá. No, pues eso no está permitido. Usted tiene que decidirse, o se queda allá o se queda acá. Y entonces, lógicamente, conociendo que ya Radiosar era una emisora que estaba más establecida, pues le digo, pues está bien, dame la oportunidad de elegantemente renunciar allá. Me reúno entonces con José Juan y le digo, Guillo se enteró que estaba trabajando acá, no me van a permitir poder estar en las 2 a la misma vez. Lamento el no poder cumplir con el compromiso que hice contigo de que iba a estar contigo acá, pero pues él no me lo va a permitir, así que tomo la decisión entonces de quedarme allá con Guillo en Radiosar. Y renuncié entonces a Río 101. ¿Qué me duró eso? Fue como 2 meses. ¿Y cómo lo tomaron en la emisora? En- A la que renunciaste. Pues no, José Juan era un tremendo señor y lógicamente él estaba tratando de desarrollar un equipo, y después de ahí entonces surgen un montón de otros locutores. Ahí es donde entra Héctor Matos, entra el Bebo Adames, entra un montón de otros locutores, y es como siempre yo lo he visto, que era lo que tú comentabas al comienzo de la presentación que yo hago en el salón de clases. El quizás yo haber salido de haber estado en 2 emisoras a la misma vez le dio la oportunidad a otros nuevos talentos, como yo lo fui en aquel momento, de que entonces pudieran entrar a la radio. A lo mejor si yo me hubiese quedado, posiblemente Héctor Matos, Picolón, que fueron de los locutores que entonces entraron como segundo equipo allá en Río 101, a lo mejor no hubiesen tenido la oportunidad. Y que el chiste de habrán pensado que me habrán votado de todos lados, es porque recuerdo que obviamente habrán cambiado desde el 2010 hasta acá, que fue cuando yo estuve en el salón de clases, pero la tarjeta tuya de presentación tenía por detrás todas las emisoras donde tú habías trabajado. Pues sí. Y son, no me atrevo a decir un número, pero son Muchas. varias. Mira, te hago un resumen así bien rápido. Después que pasa eso de Radiosar, tengo entonces la oportunidad y audiciono acá en la X.
me seleccionan en la X, comienzo a hacer uno de los turnos tarde en la noche, hacía de 10 de la noche a 1 de la madrugada. De la X estuve un año, paso entonces a Kaku. En Kaku estuve en 1989, 88. En el 89 surge entonces lo que era la Mega, la reunión de locutores. Sí. De lo que era la Mega. Ahí entonces me voy a la Mega, estoy como por espacio de 10 años. En la mega estación, los mega party, los mega DJs, los originales. Los originales, cuando la emisora comienza, se llamaba FM 97. Una emisora que venía de Guayama, del señor Raúl Fuster. Y entonces fue como que una reunión de panas. Nunca se me olvida que empezó Billy a llamar a mi hermano, a Heartbreaker, a Edwin Santiago, a Frankie Arred. Entonces ahí yo estaba en Kaku ya y me dicen, ¿te quieres venir para acá con nosotros? Entonces es como yo siempre digo en el salón de clase, el sueño de muchos de los locutores, los que están ahora mismo, es poder tener la oportunidad de trabajar en Kaku. ¿Por qué razón? Porque si uno busca, la mayoría de la gente en algún momento siempre ha escuchado Kaku. Sí, por accidente o por preferencia, siempre he escuchado Kaku. Entonces en aquel momento, más que quizás yo sopesar el estar en Kaku, que es el sueño de todo locutor, lo que pensé fue unirme a aquel grupo de locutores que yo los admiraba. Muchos de ellos yo los vi antes de que yo comenzara, como fue Frankie Red, Dr. Love y mucha de esta gente. Y tomé la decisión de dar el salto, renuncio a Kaku para irme a ese nuevo proyecto que era un experimento, que era FM 107, que después se llamó entonces La Mega. Allí estuvimos 10 años. Desarrollamos cosas que cuando Billy estuvo en vida siempre lo dialogué con él y yo le decía que teníamos que documentar muchas de las cosas que pasaron allí, sí, porque se iban a perder con el tiempo. La Mega se convirtió en la primera emisora, yo creo que en Puerto Rico, en alcanzar las primeras posiciones en la encuesta en la menor cantidad de tiempo. Destronó emisoras clásicas, de mucho tiempo en San Juan, en apenas 6 meses. Desarrollamos unas estrategias, se hicieron muchos proyectos que realmente muchos no están documentados, concursos. Había tantas mentes creativas allá dentro de la Mega en 1989 que surgieron un grupo de ideas que yo creo que fue lo que dio paso a que la Mega se convirtiera en lo que es hoy en la historia de la radio. Y que para eso, o sea, para eso está este podcast, ¿verdad? Desde mi posición, ver cómo yo puedo documentar parte de esas historias y poder aportar para el futuro y para los que vienen por ahí, que quieren trabajar en los medios, que quieren trabajar en las artes, que quieren trabajar en cualquier cosa realmente, pero obviamente siendo yo afortunado de pertenecer a un medio de comunicación masivo, pues poder yo también... pues conociendo a un tipo como tú y a tipos como Héctor Matos, que también lo tuve aquí, poder documentar esas leyendas, porque muchas cosas sí, se van a perder. Muchas cosas son reales, pero como no están documentadas, por ejemplo, yo nací en el 91, y lo he dicho anteriormente. O sea, cuando yo hacía radio, tú no habías ni nacido. Pero sí he escuchado todas estas historias de la mega estación, los mega party, los mega DJs, que fue un corillo innovador. Sí. ¿Qué anécdotas, por ejemplo, de esa etapa que duró 10 años en tu carrera, qué anécdotas o qué cosas que no se han documentado puedes compartir aquí con nosotros? Mira, yo siempre, cuando teníamos la oportunidad, y es una de las cosas que es impresionante, ya tú llevas un poco de tiempo en la radio, y una de las cosas que la gente que nos ve, que nos escuchan, tienen que saber que cuando se reúnen locutores es increíble. De lo único que hablan es de radio. Sí. Yo no sé si en otras profesiones pasa igual, pero los locutores cuando tienen la oportunidad de reunirse, lo que salen hablando es de radio. Y nunca se nos va a olvidar, en los tiempos de la Mega, si hubo algo que yo creo que fue bien innovador y lógico, cuando ya yo estoy haciendo radio, habían ocurrido muchas otras cosas bien impresionantes en la radio. Después las aprendo con el tiempo, pero existió una emisora que se llamó Radio Rock, que ahí también estuvo Munchado, estuvo Sunshine Logroño, hubo muchas de las otras figuras de la radio de aquellos entonces que también hicieron cosas grandes.
Pero cuando surge la parte de la Mega, sí hubo algo que fue bien interesante, fueron todas aquellas ideas creativas que dieron paso a lo que fue el contenido de la Mega. O sea, cada uno, y es una de las cosas que yo siempre digo en los cursos cuando lo presento, que siempre admiré y siempre tengo buen recuerdo de los tiempos de la Mega, es que habíamos muchos locutores buenos, porque, o sea, hablar de Frankie, hablar de Red, hablar de Dr. Love, Marcos del Valle, hablar de Raymond Torres, mi hermano, Heartbreaker, Edwin Santiago, y muchos tantos otros que formamos aquel primer grupo. Había tanto talento y tantas ideas, Billy, el mismo Billy, habían tantas mentes maestras, y lo importante que sí se puede documentar de aquello es que nunca hubo rivalidad de ninguno. Entre ninguno de nosotros, ni ninguno de nosotros nunca buscó parecerse a otro. Siempre Edwin, Heartbreaker, Raymond, Frankie, Red, todo el mundo sabía dónde era su espacio, dónde era su personalidad, cuáles eran sus capacidades, cuáles eran sus talentos, y supimos mantener ese espacio. Entonces tú tener en un mismo equipo desde personas ya un poco veteranas, como eran Frankie Red, que ya venían de Mayagüez, que ya habían tenido una trayectoria, Edwin Santiago, que ya venía de Radio Sal, ya estaba en Radio Heavy en Mayagüez, ya tenían una trayectoria, y entonces cuando nos logramos encontrar con algunos que, novatos como yo, que apenas llevaba unos 3 años, pudimos cada uno identificar nuestro espacio y respetar las capacidades y los talentos de los demás compañeros. Y yo creo que eso fue lo que le dio esa chispa que prendió bien rápido la Mega Estación y se convirtió en la emisora que fue. Y que ahora mismo quizás no se ve, los que están viendo radio, porque ahora se ve la radio, se ve la radio. Los que están viendo cómo se mueve todo esto de los medios, pues quizás no ven tanto algo con lo que yo crecí. Por ejemplo, eso de la competencia desde afuera se veía como que se mataban por los ratings, se mataban por los talentos, no, las por los emisoras horarios. sí, las emisoras sí. Por eso. Pero cuando estábamos adentro del equipo, era Exacto. todos juntos remando para el mismo lado. Los locutores dentro de la misma emisora, y doy fe, me consta de que ustedes también, aunque estuvieran en emisoras distintas, igual se reunían y compartían, y es un trabajo como cualquier otro. Sí. O sea, al igual que pues dos farmacias, una al frente de la otra, pero o hasta deportistas en equipos distintos. Exactamente. Eso pasa. Y eso no, y de esa época también hemos visto a caballos como ustedes de la radio que han podido seguir y son ahora considerados pilares de la radio. Sí, no, y entonces una de las cosas bien importantes que eventualmente habrá que documentarlo, y ojalá que antes de que quizás sigan partiendo mucho de nosotros como es parte de la vida, se puedan documentar muchas de estas cosas. Por ejemplo, los concursos que se hacían. Se hizo un concurso que se hizo yo creo que por 2 ediciones. Y los que a lo mejor son de aquella época lo podrán recordar. Se llamaba Los 7 Misteriosos. Y era un concurso, pero tan genial, brutal, donde mantenía el oyente pegado, se daban unas claves, tú tenías que averiguar quién era el personaje, se regalaba dinero, se regalaron carros, se regalaban pasajes, y yo creo que eso fue lo que hizo la Mega tan significativa en aquel momento. Había un concierto de un grupo en Las Vegas, y la Mega te hacía un concurso y llevaba a una pareja a Las Vegas. Bueno, cuando yo tuve la oportunidad de viajar por primera vez a Venezuela, y son de las anécdotas que si Billy estuviera vivo se muere de la risa, porque tuve la oportunidad de poder viajar con Billy a Venezuela, y ahí es donde conocemos muchos de nuestros amigos de la Mega de Venezuela, que surge una Mega en Venezuela, y fue para precisamente un concurso de una promoción a Venezuela, cuando se presentaba en la Mega de Venezuela, o presentaba la Mega de Venezuela a Guns N' Roses en Venezuela. Wow. Y tuve la oportunidad de poder viajar. Entonces, concursos así, o sea, Los 7 Misteriosos, los concursos. Dr. Love se convirtió en la imagen en Puerto Rico de lo que eran los MTV News.
Se hizo una alianza con MTV, el canal de televisión, nos enviaban las noticias, entonces Doctor de algún modo forma las doblaba, se daban entonces las cápsulas de los MTV News. Yo creo que eso fueron muchas de las cosas que se hicieron y que mucha gente hoy posiblemente no las recuerdan porque no eran consumidores de la radio. Y me llama mucho la atención eso y vamos a seguir ahora con tu historia y al final pues podemos hablar de recomendaciones o quizás hasta opiniones de cómo está la radio hoy día, pero eso de MTV me llama mucho la atención porque a veces tenemos que entender que no podemos acaparar todo o no sabemos o no podemos hacerlo todo por distintas razones, pero poder hacer acuerdos con gente como MTV News o otras personas o corporaciones o agencias que te brinden información o que te brinden video o que te brinden alguna otra alternativa para hacer crecer tu propio medio. No, y una de las cosas que pasaba en aquel momento, en 1989, todavía no había esta explosión de las redes sociales, Claro. no había internet. Claro. Y entonces muchas de las cosas que se podían hacer y que se hicieron en los tiempos de la Mega era pues, a través de correo regular, Exacto. a través de conseguir información con contactos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nunca se nos olvida lo que eran las voces de imagen de la Mega. Valdemaro Martínez, Santiago Duarte, Alejandro Rodes, muchos de esos amigos que hicimos con Venezuela, le enviábamos... se le llamaba, se le enviaba, se le escribía las líneas que nos iban a grabar. Ellos las grababan en aquel momento en lo que se llamaba un DAT, que era una cinta digital que parecía un videocassette. Y entonces ellos lo grababan en Venezuela, lo ponían en el correo, nosotros lo recibíamos acá. Hoy eso se hace a través de un correo electrónico, subes el archivo, lo reciben en cuestión de minutos. Conseguimos canciones que se tocaron en primicias, muchas de ellas se lograron conseguir así por esos contactos. Así que por eso te digo que fue bien impresionante y se pudieran documentar muchas cosas más de lo que fue la Mega, que fue bien innovadora, 1989 hasta casi el 2000. Que es cuando ya entonces pasa a la nueva corporación y comienzan a cambiar muchas de las cosas, pero mucho de lo que se hizo en un momento rústico donde no había tanto acceso a tanta información. Y había mucho fiebre. Mira, ahora que tú hablas de eso y me preguntaste ahorita de anécdotas, nunca se nos olvida si hubo algo y si te logras encontrar muchos de los que fuimos partícipes de aquel primer equipo de la Mega, don Raúl Fuster, claro, nos pagaba por hora y los que estábamos allí pues cobrábamos las horas que trabajábamos. Claro. Pero si hubo algo que nosotros logramos hacer era que ya llegaba un punto de que no nos importaba la cantidad de horas que nos pagaban. A veces nos agarraban las 10 de la noche, la 1 de la madrugada, pidiendo pizza, tirados allí en el piso del Cobians Plaza, grabando promos, desarrollando ideas, escuchando música, porque éramos eso mismo, unos fiebros de la radio. Yo estaba hablando con un compañero recientemente sobre eso y yo digo, me sonrío ahora porque escuchándote, así es como me vendieron la radio a mí. Y a mí me encanta lo que yo hago y estoy súper agradecido, me siento afortunado. Exacto. Pero la realidad es que no es así. Ya no es así. No es así. Ya no es así. Una mesa creativa, No. o vamos a juntarnos para montar esta promo, o pasó esto, vamos a hacer una parodia para el morning mañana. Así era la radio. Eso ya no es tan... No. No se ve. Mira, no sé. Yo no lo he visto. No, y ya no existe mucho de lo que sucede hoy en la radio, y es lamentable, y tú sabes que yo lo digo en el salón de clase, y no estoy diciendo, y nunca digo en mi salón de clase información que no esté fundamentada en datos reales. Claro. Pero es increíble que uno se encuentre hoy con muchos talentos que entran un turno a las 3 de la tarde y llegan a las 3:05. O llegan a las 3 menos 10. Nosotros, si hay algo, y tú sabes que yo lo digo en mi salón de clase, si hay algo que yo aprendí, y siempre digo dónde lo aprendí, porque se integró en mi persona como parte de mi disciplina, y fue en CACU 105, 1988. Nos pagaban, yo entraba a las 7 y nos pagaban
la corporación nos permitía poder ponchar una hora antes. Esa historia está buena. Y entonces nosotros lo que hacíamos era, por ejemplo, si yo entraba a las 7, llegaba a las 6. Claro. Ya a las 6 yo estaba allí compartiendo con el compañero que yo relevaba, yo me iba acomodando, yo iba a noticias, buscaba información, porque en aquellos momentos se buscaba la información directa, no había redes sociales como te comenté ahorita, ni internet, ni nada de eso. Y nos permitía a nosotros, entonces en el Cobians Plaza, en los tiempos de Mega, pues tú salías a las 7 de la noche y todavía estaba mi hermano Raymond, estaba Billy haciendo una promo, estaba Edwin escuchando música. ¿Y para qué nos íbamos a ir? O sea, nos quedábamos allí comiendo. Y entonces a las 10 de la noche buscábamos pizza o si no terminábamos en Denny's, allí frente a Bellas Artes. Y otra de las anécdotas que nos permitió, yo creo que integrarnos como familia, porque después pasó a ser de un grupo de compañeros de una emisora de radio a una familia, que después nos íbamos a camping, el Tofu, el Luis Enrique, que todavía están en SBS, que cuando íbamos a los megaparis, el asunto era que, y te soy bien honesto, y esto yo lo cuento y me parece como una broma, y me parece como algo inverosímil. Yo creo que la mayoría de los que en un momento dado vimos la euforia que tuvo Menudo en los momentos en que comenzó, siempre nos hubiese gustado haber vivido esa experiencia porque era una experiencia bien cómica, bien graciosa de que tú llegaras a un sitio, de que la gente te estuviera esperando, que te quisieran ver. Y entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer los megaparis, una de las cosas que nosotros comenzamos a vivir era que los megaparis empezó siendo algo de viernes y sábados, que hacíamos para las clases graduandas, para que reunieran fondos, y después comenzó a ser una euforia tan brutal cuando la emisora comienza a crecer, de que entonces ya eran miércoles, jueves, viernes y sábado. ¡Wow! Y entonces, como para tratar de que pudiéramos entonces compartir y que la carga fuera dividida, a veces nos íbamos todos en un solo carro. Y íbamos para Aguada. Y salíamos de acá porque teníamos que estar en Aguada a las 9 de la noche, porque a esa hora arrancaba el Megaparty. El Megaparty terminaba a la 1 de la madrugada. A esa hora de la 1 de la madrugada veníamos todos de regreso. Y las bromas y los chistes, porque la intención era acompañarnos todos en el viaje y saber de que salimos bien y regresamos bien. Exacto. Y ahí fue donde se fue haciendo ese, lo que en inglés llaman ese bonding entre los locutores, que dejamos de ser locutores de una emisora de radio, amigos de una emisora de radio, a ser familias dentro de una emisora de radio. Y luego de esa etapa de la Mega, ¿a dónde pasa Nángel Torres? Mira, ahí fue donde entonces, increíble, regreso otra vez a Kaku. 10 años después, en el 88 yo entro en Kaku, en el 98 surge otra vez otra oportunidad de regresar a Kaku 105, la acepto, voy allá con Carlitos González, ya con una mayor experiencia de haber hecho radio como lo hice en Mega. Nunca se me olvida, le pedí a Carlitos que me permitiera usar el nombre que había usado en Mega. En Mega, en los tiempos que estuve, yo comencé usando mi nombre cuando salto de Kaku a Mega, pero cuando regreso de Mega a Kaku, Carlitos, ya en Mega yo logro hacer una transición. Estaba Red Shadow, estaba Frankie J, estaba el Heartbreaker, estaba el Dr. Love, y cada uno fue buscando como que un nombre, y ahí es donde entonces yo tomo la decisión de cambiármelo a Skywalker. Cuando llego a Kaku le digo a Carlitos, ¿yo puedo usar Skywalker? Y me dice, no, en lo absoluto, porque eso va a traer recordación a la Mega. Y yo le digo, ¿y qué hago? Me dice, regresa a tu nombre original. Y entonces regreso a Kaku en el 98 con mi nombre original nuevamente, Nángel Torres. Ahí estuve un año, increíble. Después del año surge una oportunidad con Raúl Fuster cuando comienzan a hacer la unión de las emisoras. Y ahí entonces comienza el proyecto de lo que fue el 96.5, que se llamó CIMA, que fue una emisora que la crearon con la intención de competir directamente contra Kaku. Yo vi un video hace poco que lo trajeron de throwback. De CIMA 96. Del lanzamiento de CIMA. Exacto. Sí. No, yo creo que el que tuviste, sí, el que tuviste fue cuando CIMA se convierte en emisora de los 80. Exacto. Ese, que estaba Héctor Matos, estaban todos los muchachos. Antes de ser ese proyecto, que ya ahí estaban entonces, la emisora estaba allá en Amelia. Cuando estábamos en el Cobians, se crea CIMA 96.5, pero se crea una emisora
con un concepto que no se volvió a hacer tampoco en Puerto Rico. Fue una emisora, Top 40, lo que es KQ, pero con una mezcla de éxitos recurrentes. Yo siempre que lo logro explicar, de la única forma que lo puedo explicar, y a lo mejor mi hermano Edwin lo pueden explicar mucho mejor porque son programadores de radio, pero fue una emisora, sin que suene mal, que tocaba éxitos del momento, pero la mayoría de los artistas que se tocaban eran un concepto de artistas blanquitos. Por decirte, estaba el merengue, pero no se tocaba Toño Rosario, se tocaba Límite 21. Ya. Estaba Tony Kenton o estaba Johnny Ventura. No se tocaba Johnny Ventura, pero se tocaba entonces Grupo Manía. Entiendo. Olga Tañón, entonces la salsa, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, balada, Luis Fonsi, Mili Correger. Entonces eran un grupo de artistas y entonces se comenzó a mezclar ese grupo de artistas de música tropical con unos pocos de artistas de música americana, que entonces era como Britney Spears y así sucesivamente. Entonces se creó ese concepto, fue muy bueno. Yo siempre le vi mucha posibilidad a ese concepto, pero cuando se comienza a hacer el merge que SBS, Raúl Alarcón, compra entonces las emisoras, ahí es donde entonces cuando las unen con Estereotempo, con Z y todas las demás emisoras, toman la decisión de deshacer el concepto de Cima 96.5, esa que yo te estoy diciendo, y la convierten en la de los 80. Ahí yo paso a Estereotempo. Y en toda esta, ya para este punto llevas 15 años aproximadamente en la radio. ¿Cómo fue evolucionando tus tareas? ¿O todavía te mantenías como locutor solamente? No, porque cuando yo doy el salto de KQ a Mega, además de tener mi espacio, mi turno, tengo la oportunidad de hacer un programa y ahí es donde yo comienzo a animar el programa que se llamaba Megamix. Ya. Creamos el concepto que no existía, que yo sepa, en la radio, un concepto donde se reunieran DJs de discotecas que tocaran un programa en radio. Y ahí entonces conozco y comienzo a trabajar con Luigi Berríos, con Iván Robles, y yo comencé a ser el moderador de ese programa. Adicional a eso, hice un programa también que se llamaba... Luis Enrique me va a matar. El productor era Luis Enrique y era un programa donde Heartbreaker nos daba los éxitos o las canciones que recibíamos adelantado, que era como que los próximos futuros éxitos. Diantre, me vino el nombre, ahorita te digo. Pronto. Ahorita te digo el nombre cuando me venga. Entonces, Luis Enrique lo producía, yo lo animaba y era un programa entonces donde teníamos conceptos de entrevista cortitas, de tecnología, de música, esto y lo otro, y tocábamos lo que serían los éxitos del futuro. Pero ahí, cuando ya yo entonces salto de KQ a Mega, tomo la responsabilidad que fue para lo que me llevó la empresa y comencé a trabajar en el departamento de producción, grabando comerciales, produciendo los comerciales, etcétera, etcétera. Así que además de locutor ya yo producía y dirigía el departamento de producción. Y en esa etapa, o sea, cuando entras a producir, ya tú habías tenido, me imagino que algunas otras experiencias, pero cuando se trata de imagen, ¿ya aquí en KQ tú trabajabas imagen como tal? ¿Solamente dirigías producción? Dirigía producción, grababa comerciales, me encargaba de los programas, etcétera, etcétera. La parte de imagen siempre lo vimos y siempre fue la mente maestra porque pues era sus capacidades estaban sobrenaturales, no hay otra forma de decirlo. Venía de Mayagüez, de Cosmo 94, y Billy era el que se encargaba de las estrategias de imagen, de producción de imagen, de promo, de concursos, etcétera, etcétera. Y luego de Cima, volviendo otra vez a este timeline de emisoras, voy a Estereotempo. A Estereotempo. Voy a Estereotempo, nunca se me olvida. Estereotempo fue una experiencia bien impresionante dentro de la carrera. ¿Por qué? Porque cuando tú miras, ¿te acuerdas que te comentaba ahorita lo de Menudo? Sí. Nosotros habíamos vivido la experiencia en Mega, KQ Mega, Cima. Entonces yo decía, wow, mano. O sea, en poco tiempo, 10, 15 años, 12 años, yo tenía ya la experiencia de haber estado en un nivel de reconocimiento entre locutores, en la radio, en los top, como los locutores top. Y entonces cuando me dicen Estereotempo, el concepto que tenía yo de Estereotempo era un concepto de una emisora de música para mi abuelito, para mi papá y cosas así.
Y lógicamente en los tiempos de Mega, quien era mi hermano, quien era mi jefe y encima era mi hermano. Y nunca se me olvida, termino un turno y el mío era 3 a 7, salgo a las 7 y cuando salgo a las 7 mi hermano me dice, yo me quiero reunir contigo. Y yo digo, está bien, vamos a reunirnos. Y yo decía, wow. Yo decía, pero ¿por qué no lo hacemos fuera de aquí? Entonces mi hermano siempre ha sido una persona muy estricta, muy recta en su trabajo y las cosas de trabajo en el trabajo y las cosas de familia en la familia. Como era de trabajo, lo hacíamos allí en el Cobians. Y entonces él me dice, necesito reunirme contigo. Yo voy a la oficina, cuando entro me dice, siéntate ahí. Y yo me quedé como que, wow. Me dice, cierra la puerta. Y yo, anda. Esto es serio. Esto es Lima lo que viene. Esto es serio. Y entonces me siento y él me dice, vas para Estereotempo. Digo, ¿cómo? Wow. Vas para Estereotempo. Como parte de las estrategias, Cima va a cambiar. Ahí es el video que tuviste. Cima va a cambiar. Y no estás contemplado dentro del equipo de Cima. Entonces imagínate tú, 12 años, el Skywalker y toda esa cuestión, Caco, y tú me vienes a decir que no estás contemplado dentro del equipo y nunca se me olvida, yo le digo, ni loco, yo voy para Estereotempo. Y me dice, y cuando tú dices, esa estrategia tuya te va a funcionar, cuando entonces te riposta tu hermano, tu jefe, y te dice, si no vas para Estereotempo, vas botado. Y adiantre. Y yo dije, esto es en serio. Wow. Este individuo se le olvidó que yo soy su hermano, me va a votar. Entonces me dice, eso es lo que hay. La empresa no te está contemplando en el nuevo proyecto de Cima. Y ahí es donde yo me entero que Cima iba a ser música de los 80. Ya. Que yo no estaba como parte del equipo y que yo iba a Estereotempo, porque mi concepto era que yo iba a retroceder y nunca se me olvidan las palabras sabias de mi hermana, y tú sabes que yo lo digo en mis clases. Él me dijo en aquel momento, posiblemente este cambio que tú vas a hacer ahora tú no lo vas a entender, pero con el tiempo lo vas a entender. Tú vas a alargar tus años en la radio. Y a mí me pareció como que una estrategia emocional mental para convencerme, para que yo aceptara. Eso te iba a preguntar, ¿te sonó excusa? Una estrategia emocional. Estás jugando con tus sentimientos, vas a ir para allá, sí, pero acéptalo porque si no te voy a tener que votar. Y entonces me pareció muy sabio, como te digo, siempre he visto a mi hermano como una persona muy sabia y eso me sirvió como de bálsamo. Me comí el cuento un momento y después es que descubro que la intención de llevarme allá era no que yo como locutor envejeciera, sino que como locutor con mi trayectoria yo rejuveneciera. Claro. A Estereotempo, porque los planes eran que Estereotempo se iba a convertir en una emisora de artistas de la balada joven. Luis Fonsi, Luis Miguel, Ernita Nazario, Diego Torres, ahí después aparece David Bisbal, empiezan a aparecer un montón de artistas nuevos de la balada, Mili Correger. Para darle un poco de contexto a los que nos están viendo o escuchando, ¿tu hermano es mayor que tú? Un año. Un año mayor. Un año mayor. Y no todo el mundo tiene la oportunidad de trabajar y tener de jefe a su hermano. Exactamente. Increíble. Porque no es que son compañeros, sí son compañeros, pero él es tu jefe. Tú tienes que reportarte a él y los limazos los coges de él también. Sí, por ejemplo, yo iba a faltar, tenía que dejarle saber a mi hermano que yo iba a faltar porque era mi jefe, era el que tenía que entonces hacer los movimientos y los arreglos, era el que si pasaba algo con la administración porque yo hiciera algo indebido, él era el que tenía que entonces ir más que como mi hermano, ir como jefe a tratar de... Y una pregunta, él, o sea, sabiendo cómo, no estoy diciendo que tú seas un irresponsable porque no lo eres, pero él conociéndote, ¿en algún momento no pasó algo como que Nájel dice que va a faltar, pero es verdad? No, nunca se nos olvida y si te encuentras con muchos de los que estábamos en aquel momento, dentro del respeto que había como hermano, sí, de que mi hermano era mi jefe, oye, siempre había el sentimiento y había la cuestión del conocimiento de que éramos hermanos, éramos de la misma sangre, éramos de la misma mamá, nos crecimos juntos, nos criamos juntos. Y cuando habían cosas que realmente yo no podía entender o me parecían como que injustas de parte de él, oye, nos echábamos unas discusiones que se nos olvidaban a veces. Por eso digo. Tarde en la noche, nunca se le olvida. Preguntarle a muchos de los que estuvieron allí. Una noche que hubo una discusión bien fea, bien fuerte.
de hermanos, no de jefe a empleado. A eso voy. Mano, y a mí en un coraje, me dio tanto coraje de lo que pasó, yo no sé qué fue, y en el coraje vengo y tiro así un puño y las paredes eran como de gypsum board. Papá, y aquel puño se fue por el gypsum board para adentro. Y entonces cuando todo el mundo vio que el gypsum board se fue para adentro, petrificado. No, todo el mundo se quedó como que, y la discusión se quedó en un silencio, y lo que estaban era todo el mundo orquestando cómo íbamos a explicar mañana al dueño de la emisora lo que pasó con el gypsum board, hermano. De esas anécdotas bien interesantes, pero fuera de eso siempre hubo el respeto a la figura de mi hermano como jefe. ¿Y cómo tomaste ya estando en Estereotiempo? ¿Cómo tomaste esa experiencia? Ya yo tenía otro jefe, en ese caso el director de programación era Pedro Arroyo. Entonces yo pasé a hacer el turno de 10 a 3, yo relevaba el programa de la mañana. Comencé a competir directamente con Amos Morales en el horario, los resultados fueron muy buenos. Me dan la encomienda de hacer entonces un programa de entrevista que se llamaba Noche de Estrellas. Ahí entrevisté a Nita, entrevisté a Diego Torres, entrevisté a David Bisbal, muchísimos artistas. Yo tenía la oportunidad de que cuando el artista venía a Puerto Rico a un concierto, a alguna gira, teníamos la oportunidad, lo entrevistábamos y tocábamos su música. Y entonces comencé a tener unas encomiendas distintas que me sirvió mucho de la experiencia de lo que había aprendido ya en los años previos, y lo utilicé ahí. Cuando pasa y termina Estereotiempo, entonces ahí yo paso a hacer un rol distinto en la radio, paso a Sistema 102, pero como productor de un programa de la tarde que lo hacían Iris Chacón y Jessy Calderón. No era locutor, simplemente el productor del programa. Siempre había producido para mí, era la primera vez de producir para otro. Estamos como espacio de 2 años haciendo ese programa en Sistema 102, y entonces surge la invitación para ir a unos Radio Group y empezar en Fidelity. Que es interesante eso que mencionaste de producir para uno y producir para otros. Ahora mismo, para que tengan una idea, yo en mi turno de 7 a 12, yo mismo produzco todo. Todo lo que voy a decir al aire, yo lo busco, lo corroboro. Si voy a decir un comentario, un chiste, todo eso, quien tiene el control eres tú. Soy yo. Y si a mitad de camino, como uno dice, porque a veces al aire uno está leyendo y uno tiene que tomar decisiones al instante mientras está hablando, pues ese control lo tengo yo. Ahora, producir para otra persona que, pues, tú le das la información, le das el contenido. El libreto, le das todo. Y es ver que ellos lo sigan. Tener 2 figuras como en aquel momento Jessy Calderón, que venía en una trayectoria de la radio, Iris Chacón, la vedette de América, televisión mundialmente conocida. Obviamente ellos siguen tus instrucciones, pero debían hacerlo. La decisión al aire era ellos eran la voz. Claro. Y siendo la primera vez, yo nunca lo he hecho, pero debe ser un reto. Es retante, sí, es retante. Más entonces la responsabilidad del éxito o el fracaso del programa en cuanto a contenido depende de ti. Sí, o sea, sí. Porque es como pasa en los equipos de baloncesto, o el equipo de pelota, tú tienes los jugadores, si batean, si meten la bola en el canasto, pues chévere, el dirigente le está funcionando la estrategia, pero si entonces ellos comienzan a salir mal y no se gana el juego o se pierde el juego en el caso de la pelota, el baloncesto, pues entonces la culpa es del dirigente. El primero que votan es al dirigente. Al dirigente. Entonces ahí yo era el dirigente. Exacto. El contenido que está trayendo el dirigente no sirve. Los talentos lo están tratando de hacer, pero el dirigente no sirve. Y esa fue una de las experiencias bien interesantes que me permitió crecer en otros aspectos. Olvidaba cuando se cancela el programa de Jessy Calderón y Iris Chacón, tengo la oportunidad de por primera vez hacer una emisora de música cristiana. Voy a Redentor 104 antes de ir a Fidelity. Y fue una experiencia bien interesante y lo cuento en mi salón de clase porque yo sentí en aquel momento cuando voy por primera vez a esta emisora cristiana, ya bastantes años de carrera en la radio, y sentía como que lo único que me servía era la técnica. Pero el contenido de lo que yo hacía allá, que nunca era doble sentido, nunca era chabacanería,
pero yo tenía que cambiar el concepto completo porque el público a quien me iba a dirigir era un público totalmente distinto. Y en Redentor estabas como locutor. Sí, mano. Entonces yo rogaba a Dios que me hubiesen dado el turno de la madrugada. Sí. Aunque ya yo tuviera una trayectoria en lo que yo podía ir adaptándome a lo que era el concepto. No, me ponen de 3 a 7 de la noche. Wow. En la hora pico del tráfico en la tarde. Entonces, para acabar de completar y para que fuera más memorable en la mente de la gente, no le pusieron cualquier otro nombre al espacio que yo tenía. No, se llamaba Pásala Bien con Nagel. O sea que si yo hacía cualquier barbaridad, todo el mundo iba a recordar quién lo estaba haciendo. Tú eras el protagonista, de ese espacio. Y del error también. Y del error también. Exacto. Entonces tuve como un año en Redentor. Fue una experiencia espectacular porque fue una radio distinta. Lo que hice fue distinto. Espiritualmente me ayudó a crecer distinto. Entonces ahí es cuando surge la invitación de irme entonces a Fidelity y regresar un poco a lo que yo hacía en Estéreo Tempo. ¿Para qué año fue esto de Unos Radio? Ya Unos Radio, yo empiezo justo cuando entro en Redentor, comienzo también como profesor en la Universidad del Turabo y estamos hablando de que eso tiene que haber sido 2004, 2005. Ya. Entonces, en Fidelity, yo te conocí en el weekend. En los fines de semana. En los fines de semana en Fidelity. Siempre hice eso. Siempre fue. Sí, hubo unas oportunidades donde siempre me traía a memoria una persona que admiro y sigo muchísimo, que se llama Ismael Cala. Sí. Ismael Cala cuenta, cuando uno oye un poco la trayectoria de Ismael Cala, que él estuvo en CNN, Ismael Cala, antes de tener su propio espacio en la hora, lo que se llama ¿cómo es que se llama el horario de la noche? Se me olvidó la palabra. En el horario pico de la noche. Ahorita te digo la palabra como que le dicen. A lo mejor muchos de los que nos están viendo saben a lo que me refiero. Uh-huh. Antes de hacer eso, él era Ismael Cala en el espacio de. Ismael Cala en sustitución de. Ya. En el prime time. Era la palabra. Antes de estar en su programa en el prime time, que se llamaba Noches con Cala, él siempre cubría rotos. Y entonces en Fidelity yo fui así. Nagel Torres en el espacio de Roque José. Nagel Torres en el espacio de tal cosa. Y siempre me mantuve haciendo los fines de semana. ¿Y qué te llevas de esa experiencia? No, la experiencia de Fidelity fue brutal, porque aunque tú no lo creas, dentro de toda la trayectoria que yo te he contado, tuve la oportunidad de ir a Fidelity y conocer, antes del concepto de que tenía Fidelity ahora, cuando era música de los 80, la cima que tuviste en el video, uh-huh, a Richard Santiago. Y Richard Santiago era la voz de imagen de Fidelity. Fidelity era una emisora de música de los 80, americana, adulta. Y entonces muchas veces llegué a ir a Fidelity, estando en Mega, estando en las otras emisoras, para compartir con Richard. Y llegué a ver a Fidelity en los momentos y vi cómo funcionaba con la música aquella americana de los 80. Cuando me toca la oportunidad, fue casi una experiencia similar a cuando tuve la oportunidad de ir a Kaku, una emisora que había escuchado, que sabía, que conocía de ella, pero tuve la oportunidad y vi como que la experiencia de abrir el micrófono y hablar en Fidelity era como que en una emisora que logré ver hace mucho tiempo, estuve aquí, vi todo el espacio y ahora yo soy parte del protagonista. Que tengo que decirlo, esa es la misma historia de este que está aquí con Hot 102. Exacto. La escuchaste y cuando te sientas en aquella consola tú dices, ahora me toca a mí. Con toda la experiencia que ya yo tenía, pero voy Exacto. a Fidelity y era como, va a decir al aire Fidelity 95.7. Y mencionaste que ya para esta etapa eras profesor también. Sí, ya estaba en la Universidad del Turabo, enseñaba 2 materias, Historia y Principios de la Radio y Producción de Radio, precisamente. Después de ahí comienzo a tener invitaciones, voy al Sagrado, comienzo a dar clases en la Universidad del Sagrado Corazón en bachillerato. En el lapso, entonces también tengo la invitación de la Universidad Interamericana. Dejo la Universidad del Turabo, me quedo con Sagrado y tuve la oportunidad de enseñar simultáneamente en el Sagrado y en la Interamericana de Bayamón. ¿Y cuánto tiempo duró la etapa? O sea, porque a la misma vez estás dando clases. Y haciendo radio. Y haciendo radio. Clases de lunes a viernes, radio los fines de semana.
trabajaba los 7 días de la semana. Oh, sí. 7 días de la semana. 7 días de la semana, y ahí es donde entra un poco la reflexión, y en un momento dado tengo que decidir, o sea, qué estoy haciendo, me A estoy eso voy. explotando, A me eso voy. gusta lo que estoy haciendo, la docencia, que lo hice más como por una invitación, ya se estaba convirtiendo en algo que me apasionaba. Ujú. Entonces no tenía tiempo para mí, no tenía tiempo para ir a ver a mi familia en Ponce, y yo dije, algo hay que empezar a ajustar, y te lo digo con toda sinceridad, cuando tomo la decisión, yo digo, tengo que sacrificar algo, que sacrifico, y dolorosamente tomé la decisión de que no podía seguir haciendo radio los fines de semana, Wow. dejar Fidelity, que había trabajado justo también estando allí, había hecho Sal Soul. Tengo la oportunidad de que entonces surgió un espacio en Sal Soul, y yo venía de Radio SAR, y me dan la oportunidad de que cubriera unas vacaciones allí, lo hice, pero entonces tenía que decidir, o sea, no podía seguir trabajando como estaba trabajando, sacrificándome como estaba sacrificando, y había otras cosas que se iban dejando en el camino, y tomo la decisión. Le digo entonces a Gogo, que creo que era el que nos dirigía en aquel momento, tomé la decisión, me tengo que ir. Justo en aquel momento también estaba haciendo la maestría en publicidad, y era la maestría, dar clase, Más la la radio. radio, muchas cosas, y No, le digo, y lo que yo siempre, perdón que te interrumpa, lo Ajá. que yo siempre digo aquí en el podcast, todos tenemos familia, todos tenemos otras cosas que hacer, un Sí. hogar, todos tenemos, pues, como... otras experiencias que vivir. Claro, sí, y algo bien interesante de lo que acabas de decir, y por ese mismo tema del tiempo y sacrificar, el día tiene 24 horas, tu Eso es así. día tiene 24 horas, el tuyo y el mío. Es qué hacemos con esas 24 horas. Claro. Y pues a veces hay que sacrificar, pero en ese proceso de sacrificar, también me llama la atención algo que hemos mencionado en este podcast, que nunca es tarde para descubrir una pasión. Oh, no, nunca. Y lo mencionaste con la docencia y con enseñar lo que es radio. O sea, que llevaste tu pasión de la radio a otro nivel. A otro nivel. Y Y es en enseñarlo. el que me he mantenido ahora. Claro. Y enseñarlo te pone en otra posición también. Oh, sí, una responsabilidad mucho más grande. Exacto. Cuando yo asumo la responsabilidad de estar frente a un grupo, frente a unos estudiantes en un salón de clase, fue bien retante, porque pues sí, uno traía la responsabilidad que yo te conté de una hora antes, cuando empecé en CACU, la responsabilidad de cuando estuvimos en Mega, en Estereotempo, de abrir el micrófono y ser responsable con la audiencia, con el trabajo, cuando produje, etcétera, etcétera. Pero aquí ya tenías unas vidas al frente que eventualmente o tú podías inspirarlas a que siguieran en los medios de comunicación, o fracasarlos a que entonces pudieran seguir en los medios de comunicación. Y sí, fui muy responsable con lo que hice en radio, las veces que abrí el micrófono y hablé en radio, mucho más responsable cuando tuve la oportunidad de enseñar en las universidades, porque entonces era hablar de lo que es la teoría mezclado con la práctica. Claro. Y ahí es donde yo siempre digo, y seguiré diciendo hoy, como lo digo en mi salón de clase, yo creo que quien mejor está capacitado para enseñar frente a unos estudiantes es el que tiene la teoría, pero que también puede compartir la práctica. Porque yo creo que le llevas al estudiante no solo el conocimiento, sino la vivencia de lo que es el medio que estés haciendo, periodista o lo que seas. Que lamentablemente, no tan solamente en las comunicaciones, lamentablemente muchos, pues que tenemos la oportunidad de estudiar un bachillerato o cualquier grado, No siempre tienes de frente a alguien que lo haya ejecutado. nos venden algo que quizás era así antes, pero ahora en el 2019 o en el momento que hayas estudiado, pues quizás no es así. No, mira, uno de los casos que yo siempre visualizo es, por ejemplo, estudiar contabilidad. Chévere.
lo mejor que tú puedes tener como contable en alguno de los cursos que tú tomas para contabilidad es que quien te lo esté enseñando sea un contable, pero no un contable que lo aprendió hace 10 años y que todavía suma con la maquinita o a lápiz. No, el contable que cuando sale del salón de clase va A llenar a la planilla. oficina, a llenar planilla, a entrarse en el programa de computadora, Sí, etcétera, sí, etcétera. sí. O sea, es lo mismo en cada profesión. Y es la parte que yo tomé como responsabilidad, que justamente cuando empiezo a dar clases todavía me mantenía haciendo radio y entonces surge la oportunidad de hacer televisión, Ah, porque eso. entonces ahí es donde entro a ser entonces presentador para los sorteos de lotería electrónica. Que todavía. Estamos allá, gracias al Señor. ¿Y cómo surge esta oportunidad? Una audición, Ok. gracioso por demás. Estando en el Turabo, daba 2 cursos, uno a las 5 de la tarde, o uno de 4 a 5, el otro de 5:30 a 7, creo que era. Y cuando comienzo mi primer curso, los 2 cursos eran uno seguido del otro, historia de la radio y después producción de radio, suena el teléfono. Yo siempre como disciplina, y tú sabes que yo lo digo en el salón de clase, Sí. no contesto mi teléfono en medio del salón de clase porque yo, como te comentaba, yo tengo un respeto con los estudiantes que están ahí. Y para mí, como parte del respeto está el que si el estudiante pagó porque se le enseñara hora y media le estamos enseñando. Entonces nunca lo contestaba. Cuando terminó mi primera sección, ya en aquel entonces existían los celulares, y entonces revisó la llamada y tenía una grabación de que me estaban llamando de una agencia de publicidad. Como locutor, tú siempre esperas que te llamen para hacer voz e imagen de muchos productos o de Claro. productos. Cuando yo oigo una agencia de publicidad, dije, wow, voy a empezar a hacer voces para un producto. Cuando llamo al número que se había perdido la llamada, no me contestan. Me doy cuenta que era una agencia de publicidad y dejo un mensaje. Cuando dejo el mensaje, empiezo la segunda clase. Cuando empiezo la segunda clase, vuelve a sonar el teléfono. A los 5 o 10 minutos de empezar la clase. Wow. Y como parte de la disciplina, créame que usted que me está viendo me hubiese dicho, pues interrumpí a los estudiantes, déme la oportunidad, voy a contestar el teléfono, me están llamando. No lo contesté. Wow. Cuando avancé y di la clase, cuando termino el contenido de la clase, vuelvo y llamo. Cuando vuelvo y me sale la grabadora. Y yo dije, olvídate que la oportunidad se perdió. Se perdió aquí. Porque no van a seguir esperando por mí para lograrlo. Por bendición, a los 5 minutos de haber dejado mi segundo mensaje y explicar que estaba terminando mi segunda clase, me llaman y me dicen que había una audición para presentador de los sorteos de lotería electrónica, que si tenía interés en asistir. Y dije que sí. Y asistí y hice la audición. Hasta el sol de hoy. Sí, hasta el sol de hoy. Fue bien interesante porque, y muchos de los compañeros de donde hago los sorteos de lotería te lo pueden contar, y es lo que siempre digo en el salón de clase, la preparación de la radio cuando la llevo a la televisión fue mucho de lo que me ayudó por la herramienta de la improvisación. Uh-huh. Todo lo que hice en radio que me enseñó a improvisar, a desarrollar la destreza de improvisación, cuando me tocó ir a hacer aquella audición fue lo que fue mi carta de victoria para poder ganarme la posición. Que esta es la primera vez que tienes la oportunidad de hacer televisión. Bueno, frente a cámara. Ok. Porque previamente en los tiempos de Kaku, en los tiempos de Mega, Claro. yo fui locutor de muchos de los programas de juegos de Telemundo. Uh-huh. Domingo Fantástico, La Isla Juega, Super Sábado, Atrévete, El Resuelve. Todos esos programas que tenían un locutor tras bastidores que decía los premios, que presentaba el programa, eso yo lo llegué a hacer en Telemundo y fue una experiencia espectacular. Desde el estudio tal. Sí, mano, desde el estudio tal en Telemundo, Canal 2, comienza El Resuelve. Ese fue uno de los últimos que hice y era cuando Carlos Saco producía los programas de juego en Puerto Rico, y una de las cosas que él siempre le gustó fue esa chispa, darle esa chispa y esa energía a lo que era ese tipo de alocución para los programas de juego. ¿Y con qué retos? Porque muchos de los que trabajan en comunicaciones o están estudiando comunicaciones ahora mismo sueñan o ven este mundo con mucha convergencia. O sea, el que hace radio puede hacer televisión, el que hace televisión.
¿cuáles fueron, antes de entrar en una discusión que tuvimos antes de comenzar el podcast, pero en tu caso, como tu experiencia, ¿con qué retos te encontraste de ir de la radio a la televisión frente a cámara? Bueno, vuelve y sigue estando, y yo creo que ha sido siempre el norte, ha sido el faro, la responsabilidad con la oportunidad. O sea, es una oportunidad que es una de las cosas que lamento muchísimo que pueda estar ocurriendo. Y ahorita te comenté el caso de los talentos que están ahora, que llegan 10 minutos antes o que llegan 15 minutos después de empezar su horario. El reto de ser muy responsable con el trabajo, el reto con ser muy responsable con la imagen, con lo que se presenta, con lo que se proyecta. Y cuando logro hacer televisión, entonces tenía el reto de que ya yo estaba enseñando y tenía entonces la responsabilidad de que muchos de los estudiantes que yo podía tener en el salón de clase iban a tener la oportunidad de verme. O cuando hacía radio en Fidelity, tenían la oportunidad de escucharme, porque yo daba clase de lunes a viernes, como te dije, pero sábado y domingo hacía radio. Entonces yo tenía que demostrar que lo que se enseñaba en el salón de clases se utilizaba o se ejecutaba de la misma forma en que lo enseñaba. Claro. Y yo creo que en ese aspecto yo fui muy responsable y he sido muy responsable de que si te digo que una cosa se hace de una forma, yo tengo que demostrarlo. Entonces ya frente a cámara no era solamente aprender, conocer, empezar a mirar figuras para yo ver cómo realmente se hacía, porque nunca había estado frente a cámara. Todos los programas que hice en Telemundo yo pude ver la producción y veía cómo se preparaba Rodrigo Vidal, Maritza Baijé, Juan Manuel Lebrón y todos los que animaban los programas. Pero entonces yo tenía que ahora tomar esa postura que yo estaba viendo de parte de ellos, pero entonces cuidar también la locución que yo enseñaba en el salón de clases. Y yo puedo traer una anécdota sobre eso, porque cuando yo tomé esos cursos de locución en el 2010, pues obviamente yo quería escuchar en Fidelity lo que se enseñaba en la clase. Claro. Precisamente. Y yo recuerdo, me imagino que por mi mente habrán pasado muchas otras de los puntos que se enseñan en la clase, pero uno que yo aprendí en ese curso fue el de la presentación de las canciones. Claro. Y de ese tiempo, que esto es algo bien técnico para los que están viendo el podcast, pero en una emisora musical, las canciones usualmente tienen un intro, no todas, pero algunas tienen un espacio al principio donde 8 tú puedes. segundos, 10 segundos, 15. Ahora cada vez son menos, pero Exacto. Y yo recuerdo que en la clase, ahí fue donde aprendí, mira, tienes que utilizar estos segundos. Que lo hacemos como uno de los ejercicios. Y no puedes hablarle por encima al artista. Al artista tienes que o escuchar la canción antes o, ¿verdad?, ir midiendo. Para mí como DJ, eso se me hizo un poquito más y ahora tú llevadero. tienes la ventaja de que la computadora te va diciendo cuántos segundos te quedan. A eso Cuando mismo. nosotros usábamos en los tiempos de Mega era poner un CD y tú tenías que ya saber, ir contando en tu mente cuánto tiempo faltaba para que el artista comenzara a cantar. Ahora tú ves el conteo 5, 4, 3. A eso mismo voy. Cuando yo te escuchaba en Fidelity, yo estaba bien pendiente a eso. Como que uno a veces hasta con malicia, como que déjame ver si lo pilla. Déjame ver si le habla por encima al artista. Canción. Exacto. Pero luego, cuando tengo la oportunidad de trabajar en Hot, había trabajado en otras emisoras, pero no tenían el relojito, como le decimos. De la computadora. Y cuando recuerdo que estaba grabando el demo, Héctor Matos me dice: aquí tú vas a ver el tiempo que le falta antes de que empiece a cantar. De que empiece a cantar. Y yo, pero si esto yo lo hacía sin reloj, ahora con reloj. ¿Qué macho? Me has quitado. Exactamente. Y lo traigo como anécdota de que yo fui parte de ese grupo de estudiantes que estaba pendiente. De todos esos detalles. Que el profesor utilizara correctamente lo que enseñaba. Todo lo que estás diciendo, yo mismo lo viví. Luego de la etapa, bueno, sigues como presentador de televisión, sigues trabajando en la universidad. En la universidad, y sigues produciendo. Sí, pero radio hace ya, desde que entonces tomé la decisión, aquella decisión que una de las cosas que yo siempre digo y es una vivencia muy personal, fue bien traumático porque cuando tomó la decisión de que iba a dejar radio,
Yo llevaba desde 1986 Sí. haciendo radio y en aquel momento 2006, 2007 eran casi yo no sé cuántos años, calcula por ahí, y era como por primera vez dejar de asistir a una cabina de radio, aunque fuera un día, aunque fuera en semana, en algún momento dejar y emocionalmente fue prepararme y nunca lo había compartido así abiertamente con ningún público, pero fue un momento que hasta tuve que trabajar emocionalmente casi con sentimientos de depresión. Yo lo comparto, o lo comparo, perdón, con que me dijeran o yo tener que tomar la decisión de dejar de ser DJ. Y debes prepararte porque en algún momento debe pasar, o sea, Yo no estoy preparado ahora sí, mismo. sí. Luego de 15 años amaneciéndome, cargando bocinas, tocando, trabajando con público mano a mano, o sea, tener de frente un público, eso para mí. Sí. Y la radio me encanta. La radio, o sea, también forma parte de mi pasión. Pero tener que dejarlo de DJ. Eventualmente y va a tener que eventualmente va a pasar. pasar. Va a pasar. Cuando tengas tu familia, cuando tengas tus hijos, son decisiones que hay que tomar. Y en aquel momento, como yo te dije, la decisión era o seguía trabajando con 3 trabajos a la misma vez, sin poder compartir con mi papá, con mi mamá, con mi familia, etcétera, etcétera. Y imagínate sacrificar lo que venía haciendo desde el 1986. Por Pues eso. había que hacerlo. Y quizás cuando me preguntas hoy, todavía yo no te puedo decir si la decisión que tomé fue la correcta o no fue la correcta. Tomé la que debía haber tomado en aquel momento porque estaba con la maestría, hacía universidad, hacía televisión. Algo había que poner en espera y le tocó a la radio. ¿Y qué está haciendo ahora Nájel Torres? Pues como dijiste, haciendo los sorteos de lotería, dando clases en las universidades y tratando de establecer entonces mi propio estudio de grabación, porque dentro de todo lo que surgió después, logré convertirme también en la voz de imagen de Univision hace como un año. Y entonces pues la meta es poder entonces grabar y en mi apartamento logré ya montar un estudio de grabación para entonces pues poder no solamente yo grabarme, sino darle la oportunidad posiblemente a otros talentos, a otros locutores, cuando surja de alguna publicitaria o de algún cliente, poder entonces grabar los comerciales o lo que necesiten. Y que es a lo que todos los locutores se están moviendo, a crear su espacio en su hogar. Porque De producción. lo que mencionaste de que hace años era con DAT, con cassette, con minidisc, con todas Ahora todo estas- es digital. Ahora todo es digital, lo puedes grabar en tu casa y lo envías por emails. Y tenemos compañeros que recientemente vi una foto del compañero Michael Santana que tuvo un trabajo rush y literalmente gracias a la tecnología y cuán accesible es, él tuvo que encerrarse en un carro, coger un micrófono, grabar y enviarlo al cliente. Eso en casos de emergencia. Claro, en casos regulares no debiera definitivamente. ser el patrón. Sí. Sí. Entonces, ¿hacia dónde se dirige la carrera de Nájel Torres? Mira, bien interesante. Estamos en un momento como de reinventarnos con todo lo que está sucediendo, ya sea con la tecnología, ya sea con los nuevos avances, ya sea con lo que está pasando en el mercado. Y estamos buscando quizás nuevas oportunidades. Los planes es poder llevar lo que hemos aprendido tanto en radio, en televisión, como en la docencia a través de las universidades, poder sacarlo de lo que es el espacio de la universidad y poder llevarlo entonces a empresas. ¿Por qué razón? Porque he descubierto con el tiempo que lo que es la comunicación hablada no solamente se limita a aquel que está al frente de un micrófono, aquel que está en una emisora de radio, sino que todo profesional, todo ejecutivo de una empresa, todo vendedor, toda persona que trabaja en algún lugar donde sea que tenga que compartir con público, o sea que tenga que hacer presentaciones de negocio, de ventas, etcétera, etcétera, tiene que tener ese dominio de lo que es la locución. Y una de las cosas que estamos desarrollando son unas capacitaciones, la estamos enfocando principalmente en 3 niveles, y que se llama el arte del buen hablar.
Súper. enfocando y pensando más en profesionales de otros campos, de otras ramas, vendedores, propagandistas médicos, etcétera, etcétera, para que cada una de sus oportunidades profesionalmente, cuando tengan que hablar frente a un público, lo puedan hacer de una forma correctamente articulada, con el dominio correcto de técnicas de locución, con el dominio correcto de lo que es el idioma, para que entonces el resultado de esa presentación, de ese evento que están realizando, no fracase o no vaya a fallar por lo que es la técnica de cómo comunicar el mensaje, sino que todo lo contrario, la técnica de comunicar el mensaje sea la herramienta que te ayude a alcanzar el éxito en eso que te propusiste y que estás entonces presentando o que estás tratando de alcanzar o de lograr en esa rama. Y que esto no viene de ahora. Yo recuerdo que en el salón del grupo que yo formé parte había de todo. O sea, Sí. en los cursos de educación continua que se brindan allí en el Sagrado Corazón y en todas las universidades, uno se encuentra con todo tipo de profesionales que quieren Abogados. descubrir nuevas cosas, como mencionamos, nuevas pasiones. Recuerdo que había un doctor que, Sí. que tenía, creo que tenía la oportunidad de participar en un programa de radio. De radio. El doctor sabe todo lo que tiene que saber sobre De medicina. pero no conocía cómo lo presentaba en radio. Exactamente. Y Hacia eso es que va el arte del buen hablar. definitivamente, y algo que yo creo que tenemos que estar claros todos los que, no solamente los que participamos de algún medio, alguna plataforma social o digital, como hablamos en el podcast anterior, que la comunicación o la forma de hablar o la dicción, la proyección, a veces para el ser humano es hasta más importante. Sí. Porque si tú, que extendiendo el podcast que hicimos originalmente, si tú no sabes proyectarte, si tú no sabes Comunicar el mensaje. correctamente, eso puede distraer y tu Sí. contenido pasa a Se un segundo pierde. plano. Se pierde. Puedes tener la mejor de las intenciones, puedes tener todo el conocimiento, pero si no lo sabes comunicar, fracasas. Sí. Y no necesariamente el éxito lo vas a alcanzar con buenas intenciones o Claro. con mucho conocimiento. Tiene que ser la sincronía, la unión de muchos elementos y mucho más cuando tienes que buscar alcanzar públicos, tocar gente, que la gente te entienda, que el mensaje sea captado de la forma en que tú lo tratas de proyectar y presentar. Y yo originalmente pensaba hablar de muchas otras cosas en este podcast. Llevamos ya ¿Cuánto? una hora, más de una hora, hablando sobre tu carrera. Y es que todavía faltan temas quedan por muchas tocar. cosas, sí. Pero yo espero que regreses a este podcast No, para no. hablar de otros temas. Hacemos el compromiso. Y quiero traerte una anécdota. No sé si la recuerdas. ¿Cuál? Pero luego de yo haber terminado los cursos la primera parte de los cursos de locución, yo tenía un trabajo en la universidad que tenía que entrevistar a alguien Sí. que trabajara en los medios. Medios. En alguna parte yo voy a tratar de conseguir ese Para video. que lo vean. Porque está en video, Sí. en video. Yo voy a tratar de conseguir esa entrevista. Que le hicimos allí en el salón, ¿verdad? Se hizo en el estudio de la Universidad Del del Sagrado Corazón. Y en esa entrevista yo te hice una pregunta sobre los medios digitales y las redes sociales. Porque recientemente, momento. a ese momento, había pasado o estaba pasando el rescate de los mineros en Chile. Wow, sí. Y Recuerda. Twitter se convirtió en ese momento, 2010, en la plataforma para seguir todo lo que estaba pasando, ya que un canal de televisión no puede tener una cámara 24 horas, que Sí. recuerdo que con todo y eso Lo hicieron, yo creo que muchos pusieron canales. las cámaras y hacían... recuerdo la Casa de Cristal. ¿Te acuerdas que la Casa de Sí. Cristal tenían las cámaras allí? Para que la gente viera lo que Y en pasaba. las pausas ponían un pedacito de recuadros. cómo estaba. Pues lo mismo pasó con los mineros en Chile. Pusieron las cámaras y de vez en cuando. Se veía lo que estaba pasando allí en el rescate. Y en Twitter, en real time, pudimos ver. Rescataron a fulano, le dieron comida, le bajó un rescatista. Sí. Que yo pienso que el que no recuerda esa historia debería buscar en Google cómo fue
Ese rescate. La parte mediática, el rescate estuvo espectacular. Espectacular. O sea, hicieron varios... El tiempo que duró. El tiempo que duró todo eso. ¿Qué ha cambiado del 2010 al 2019 en cuanto a medios alternativos? Mira, mucho. Un año en lo que es la tecnología, un año en lo que son las comunicaciones, son años luz. Yo creo que cambian muchas cosas, desde la inmediatez, la rapidez con que la información llega. Ya todo el que tiene un móvil se convierte entonces en una plataforma de transmisión o de comunicación de información. Y yo creo que como lo habíamos hablado en la transmisión anterior, en la grabación anterior, ya en este tiempo no es cuán rápido tú puedas compartir la información, porque la misma rapidez que tienes tú la tiene cualquiera otro que tiene un móvil a la mano. Es la responsabilidad de cuánta seriedad y cuánto profesionalismo tú le pones a lo que tú estés haciendo. Por ejemplo, decirte algo. Vas en tu carro, te toca cubrir un accidente, o sea, tú tienes tu móvil, tú quieres informarlo para que la gente lo sepa, pero tú tienes que ser responsable de que si en ese accidente hay una persona muerta, o sea, yo no creo que tengas que ir a una universidad a aprender lo que son valores éticas de lo que son las comunicaciones. Tú tienes que saber que eso no es algo transmisible, es algo sensible, tienes que tener cuidado, hay que tener una responsabilidad. Y en eso es que yo me baso. En cuánta responsabilidad tú tienes a estos tiempos, porque la inmediatez, la rapidez, la tiene todo aquel que tiene un móvil ahora mismo en las manos, sino en cuánta responsabilidad y cuánto respeto tú le pones a lo que tú haces y sobre todo profesionalismo. Nájel Torres, una vez más, gracias por aceptar la invitación y como última pregunta, ¿qué consejo tú le darías a los locutores y a las emisoras de radio para el 2020? ¿Qué podemos mejorar para el 2020? Mira, en Puerto Rico, por ejemplo, hay un reto bien grande. Y acuérdate que lo que estamos grabando y lo que vas a transmitir no solamente se ve en Puerto Rico, se va a poder ver mundialmente. Yo creo que el reto que tiene la radio, hablando específicamente de la radio, que igual lo tienen todos los demás medios de comunicación, pero la radio tiene que buscar la forma de establecer contenidos y que esos contenidos realmente cumplan con unos estándares de calidad, unos estándares de profesionalismo, porque cuando yo te decía los tiempos de la Mega, posiblemente nosotros competíamos con emisoras como Alfa Rock 95X, KQ 105, porque era el espectro donde cubría la Mega, cuando la Mega tiene la oportunidad de cubrir el norte, cuando la Mega tiene la oportunidad de cubrir el oeste, pues ya entonces eran las emisoras que eran competencias de nosotros en aquel espacio. En estos tiempos no, en estos tiempos se compite mundialmente, y yo creo que cuando se hace radio aquí en Puerto Rico, sea porque se transmite a través de plataformas digitales, o sea porque compitas exactamente como nosotros competimos en los tiempos de Mega, la gente tiene más alternativas. En aquellos tiempos, cuando la Mega, emisora de música americana, si no te gustaba algo que estaba en Mega, te ibas a 95X o te ibas a Alfa. En estos tiempos, si tú lo que estás transmitiendo no me gusta, me voy a Pandora, me voy a Spotify, me voy a cualquier emisora de los Estados Unidos que transmiten a través de sus apps o plataformas digitales, y yo tengo la alternativa de poder irme a escuchar otras cosas. Y yo creo que una de las situaciones que está pasando es cuidar cómo se hace profesionalmente, bien cuidado, unos contenidos que sean competitivos y que lo que tú estás haciendo no solamente lo pienses para alcanzar tu público de aquí, sino para alcanzar un público más allá. Y para poder lograr eso tienes que tener muchas ideas, muchas estrategias y sobre todo mucho profesionalismo. Definitivamente. Y ahora mismo, afortunadamente, gracias a la tecnología, hay gente que está escuchando este podcast. Eso es así. Y no está escuchando otras emisoras. Eso es así. Porque dedican un tiempo a escuchar esto. Así se está moviendo la tecnología y las comunicaciones. Definitivamente. Agradecido una vez más por estar aquí
con nosotros, la familia de El Guiso Podcast. Nagel, tus redes sociales. Mira, actualmente la única que tengo es Instagram, Nagel Rafael, Facebook por razones personales y la situación que estamos pasando aquí en Puerto Rico, tomé la decisión de hacer un receso en ella, pero eventualmente para contactarme, correo electrónico profesornageltorres@yahoo.com, profesornageltorres@yahoo.com. Eventualmente en algún momento, si tienen la oportunidad, que busquen el grupo de Facebook cuando regresemos en algún momento a través de Facebook, es Voces y Locución. Un grupo cerrado que creamos, que es un salón de clase virtual para tratar de llevar lo que enseñamos en el salón de clase al grupo, pero nos podemos contactar a través del correo electrónico profesornageltorres@yahoo.com. Ya lo saben, para cualquier guiso, orientación, educación sobre radio, Nagel Rafael en Instagram y el email. profesornageltorres@yahoo. Ahí lo tienen. Y a mí me consiguen como DJ Sergio PR, DJ Sergio PR y mi website djsergiopr.com. Gracias una vez más, Nagel. Gracias a ti, Sergio. Despídete del corillo de El Guiso. Bueno, mi gente, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad y espero que lo que hemos compartido de la trayectoria en la radio haya sido del interés de ustedes, y solamente hay una sola palabra que pudiera definir todo lo que hemos hecho en todo este tiempo: es profesionalismo y persistencia. Así que muchísimas gracias, muchas bendiciones y será entonces hasta la próxima. Nos vemos.